Buenos días, profesor. El día de hoy daremos a conocer el tema de investigación desarrollado en el ramo Maquinarias y Movimientos de Tierra. Nuestro tema es sobre la consolidación de suelos granulares. El grupo está conformado por Nicolás Arias, Marcelo Baeza, Paloma Candia, Christopher Oñate y Matías Zambrano. Bueno, ya que se habla de suelos, es necesario mencionar que en el ámbito constructivo existen tres tipos de suelos. Tenemos los rocosos, los granulares, los finos, los cuales son diferenciados mediante los sistemas que se ven en pantalla. Tenemos la ASTO, el ASTM, la USS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y el Sistema Británico. Estos son utilizados principalmente en la ingeniería y geología para definir la textura y el tamaño de las partículas del suelo. Por ello, en la presentación se hablará sobre lo que son los suelos granulares, cómo es la consolidación de estos y ensayos relacionados y aplicados a este tema. Los objetivos son conocer y comprender cómo es la consolidación de suelos granulares, determinar las propiedades de este tipo de suelo, definir la eficacia en la utilización de este tipo de suelos también. Bueno, para comenzar hablando, ¿cierto?, sobre la consolidación de suelos granulares, primero tenemos que caracterizar estos. Comenzamos caracterizándolos y definiéndolos como principalmente gravas y arenas, ¿cierto? Y áridos que presentan mayor tamaño, los cuales en sí no son cohesivos debido a su gran tamaño y la poca retención de agua. Por lo tanto, estos deben ser mayoritariamente preocupantes para evitar que estos se derrumben, debido a que no presentan una cohesión, a diferencia de las arcillas y los limos, que son, al contrario de los suelos granulares, suelos muy cohesivos. Se definen los suelos granulares como aquellos en que sus partículas, ¿cierto?, no pasan lo que vendría siendo el tamiz 200 y se encuentran principalmente entre las arenas, que son las que traspasan, ¿cierto?, el tamiz 100, y las gravas, que son las que se quedan retenidas en el tamiz 100. También cabe mencionar, ¿cierto?, que lo que vendría sobrepasando el tamiz 200 son ya considerados los suelos finos, que en este caso no son los estudiados. También es necesario comprender que los suelos granulares contienen diferentes propiedades y características físicas para su determinación en este caso, su consolidación y sus características. Entre ellas se encuentra el contenido de poros de los suelos granulares, el contenido de vacío, el contenido de aire, los contenidos de humedad, de saturación, la densidad y el peso específico de estos. Bueno, la consolidación de suelos granulares es un proceso el cual consiste en la reducción del volumen de los suelos saturados a causa del actuar de cargas solicitantes sobre un área y una masa correspondiente. El proceso de consolidación se aprecia mayoritariamente en suelos cohesivos, debido a que estos poseen una muy baja permeabilidad, pues al aplicar una carga en un suelo saturado, ésta se ve transportado a través del agua existente en los poros. El exceso de presión de poros disminuye mediante el agua escapa de los poros, por lo que la carga se termina traspasando al esqueleto del suelo, lo cual realiza un proceso de asentamiento. Por lo cual, la duración del proceso de consolidación de suelos se ve delimitada por la velocidad de la disipación del exceso de la presión de poros, que a su vez depende de la permeabilidad del suelo sometido a la carga y de sus vías de drenaje. Con lo expuesto anteriormente, es posible determinar que una consolidación en un suelo granular es posible. Sin embargo, debido a las características presentadas por este suelo, posterior a la aplicación de las cargas sobre este, el proceso de consolidación podría tener una duración de solamente unos segundos, diferenciándose de la duración de la consolidación en suelos cohesivos, donde podría tardar incluso décadas. Además, es necesario destacar que el proceso de consolidación en gravas posee una mayor complejidad de ser logrado, ya que estos poseen una absorción de agua casi nula, por lo que el proceso de consolidación podrá ser mayormente logrado con el uso de arenas finas, consideradas aquellas capaces de traspasar el tamiz 100 y retenidas en el tamiz 200, las cuales poseen
una mayor retención de agua que las gravas, sin embargo, continúan sin acercarse a la cantidad de agua retenida por los suelos cohesivos. La consolidación en suelos granulares es lograda en segundos debido a que la composición de estos suelos presenta características permeables. Además, estos suelos no son cohesivos debido al gran tamaño de sus partículas, lo cual consigue que esta clase de suelos retenga menor agua y posea una mayor permeabilidad. Bueno, para continuar con respecto a la densidad relativa, podemos mencionar que este valor se utiliza para evaluar el grado de acomodo de las partículas que conforman un suelo. De igual forma, con el valor de la densidad relativa se puede inferir y determinar el estado en el que se encuentra el suelo, ya que un porcentaje menor al 60% corresponde a un suelo que se encuentra en estado suelto, mientras que un valor sobre el 80% indica un suelo denso. Además, los suelos del tipo cohesivo presentan una densidad relativa superior a los suelos del tipo granular, como lo pueden ser los suelos arenosos o gravosos. Por lo que mientras mayor sea la densidad de todos los componentes del suelo, mayor será el grado de compactación, lo cual implica que la absorción de agua es mayor en suelos que poseen una mayor densidad relativa. De esta forma se concluye finalmente que a una menor densidad relativa, la consolidación de los suelos se realiza en un menor tiempo. Esto ya que la consolidación corresponde al proceso de disipación de la presión de los poros en un determinado suelo y a que la densidad relativa es menor en suelos que poseen una menor absorción de agua en sus poros. Bueno, y con respecto al ensayo de corte directo, podemos mencionar que este es utilizado para la determinación rápida de las propiedades de resistencia de los suelos. Y para la realización de este ensayo se necesita utilizar una muestra del suelo, pero se tiene que considerar que el tamaño de las partículas deben pasar a través del tamaño, o sea, del tamiz número 100. El ensayo de corte directo produce una consolidación debido a la disipación de la presión de los poros y este ensayo se realiza en partículas que incluyen los tamaños que pasan a través del tamiz número 100 y según la clasificación de suelos USSS, los suelos entre los tamices número 100 y 200 son clasificados como suelos granulares que contienen arenas finas y al realizar este ensayo se está realizando una consolidación en arenas finas, que básicamente corresponden a suelos granulares. Bueno, ahora lo que sería ensayo de consolidación, en primera instancia se debe señalar que cuando un suelo cohesivo saturado es sometido a un incremento de carga, ocurre un traspaso de la estructura del suelo en un tiempo determinado. De esta manera, el incremento de carga tomado por el agua produce excesos en la presión neutra sobre las presiones hidroestáticas. Y al cabo de un tiempo, el exceso es disipado, transfiriendo esa parte de la carga a la estructura del suelo, resultando lo que sea un incremento en las tensiones verticales efectivas, lo que produciría el asentamiento en el terreno. Ahora, cuando el suelo es permeable, o en este caso son suelos granulares, ¿verdad? El proceso de deformación con reducción del índice de vacío es realizado en un periodo demasiado corto, tan corto que es considerado prácticamente instantáneo, en comparación con lo que serían aquellos suelos de baja permeabilidad, que tienen una duración mucho más extensa. Es decir, según la relación existente entre el asentamiento, presión vertical y tiempo, se investiga en el laboratorio el ensayo de consolidación, donde durante el ensayo la muestra se encuentra completamente confinada por un anillo metálico que impide la deformación transversal. Y por otro lado, la carga se aplica en la carga superior e inferior por medio de dos piedras porosas que permiten que el agua entre y salga de la muestra. Y con el dial de deformación es medio el ensayo, es decir, que cuando el dial deja de moverse, se considera que el suelo está consolidado. También, para lo que sea arenas y gravas, los asentamientos son progresivos y finalizan al acabar de aplicar la carga, en comparación a lo que sean con arcillas, que el asentamiento va a continuar indefinidamente después de aplicar la carga. Bueno, este es un ejemplo de lo que sería el ensayo en sí.
Bueno, se logra concluir que existe la consolidación de suelos granulares. Sin embargo, debido a la velocidad que ocurre en la etapa, como fue mencionado anteriormente, muchas veces esta es pasada por alto. También es posible determinar que la consolidación en suelos granulares, mediante el ensayo de corte directo y de consolidación, pero haciendo uso siempre de las arenas finas que están presentes en el tamiz número 100 y 200. Y finalmente se puede señalar que el tiempo en que ocurre la consolidación es mayor en suelos cohesivos, debido a la capacidad que tienen para retener el agua, al contrario de los suelos granulares con un tiempo mucho menor. Muchas gracias por su atención.